Hablamos hoy de cláusula suelo, Estíbaliz Pérez, y cómo se van resolviendo determinados casos y si hay beneficio o no para los que reclaman. Y sobre todo porque en casa puede haber alguna gente identificada con este asunto, algunas personas. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho balance de los 54 juzgados especializados en cláusulas bancarias abusivas que llevan funcionando en España desde el pasado 1 de junio. Concretamente en Canarias hay 3 juzgados y se han presentado más de 3.200 demandas. Concretamente en la provincia de Las Palmas se han tramitado más de 1.500 y en la de Santa Cruz de Tenerife más de 1.600. En el conjunto de España los juzgados encargados de ocuparse de este tipo de pleitos han recibido desde junio más de 57.000 demandas. Pues de este tema vamos a hablar ya a continuación con Mario González, que es abogado. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas Bueno, gracias. estamos hablando de más de 1,5 millones de afectados por las cláusulas suelo en toda España, pero todas esas personas tienen derecho a reclamar. ¿Quiénes sí, quiénes no? No, la cifra que aporta, efectivamente, hay un amplio número que fue lo que conllevó una serie de medidas que podemos ahora charlar por parte del Gobierno. Y se estimaba que podía afectar al orden socioeconómico y por tanto se crearon, como bien has introducido, los juzgados especializados. Ahora, ¿ese 1,000,000 y pico de personas tiene derecho? No de una manera uniforme. Habría que analizar caso por caso en concreto para saber si tienen derecho a que les sea devuelta esas cantidades cobradas además por parte de las entidades financieras. De hecho, todavía puede quedar gente que no se haya percatado de que tiene derecho a que se le compense, ¿no? Sí, porque no se lo han planteado. Y pues no será porque no se ha hablado del asunto. No, eso es lo que iba a decir, no será porque no se haya hablado. Efectivamente, la verdad que hoy en día, en primer lugar, gracias a los medios de comunicación tradicionales y la prensa escrita, por supuesto, pero también es cierto que las redes sociales y cada vez la mayor digitalización han llevado a que haya en ocasiones una ultrainformación, ¿no? La gente está bastante informada y quizás pudiera ser por parte de las entidades financieras que no se previera que pudiera llegarse a esas cotas de información, ¿no? Como bien ustedes apuntan, hoy en día es raro el que no haya oído hablar de las cláusulas suelo. Pensemos que esto es del año 2013 cuando nace y aparte otra serie de incidencias de lo que se viene a denominar los abusos bancarios, en muchas facetas aparte de las cláusulas suelo, ¿no? Porque en el año 2013 el Tribunal Supremo sí ya reconoció que eran abusivas esas cláusulas suelo y luego vino el dilema de si se iba a poder rescatar esas cláusulas suelo, lo que nos debía el banco por habernos cobrado de más a partir de 2013 o si era con carácter retroactivo. ¿Cómo fue todo el proceso posterior? Efectivamente, lo has expuesto de una manera diáfana y clara porque lo que pasó en el año 2013, en concreto el 9 de mayo, el Tribunal Supremo vino a establecer que se pagaba a partir de ese momento, a partir del dictado de su sentencia. Entre otras razones, porque lo que se venía a decir es que precisamente afectaba al orden socioeconómico. Hay una segunda sentencia del Tribunal Supremo, esta ya es de marzo del 15, creo que fue el 25 de marzo del 2015, en la que mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando, muchos televidentes, recibieran allá por el verano del 2015 una llamada comunicándoles que su hipoteca sometida a cláusula suelo no iba a ser siguen siendo bajo esos parámetros y su cuota bajaba de repente, en una media de unos 60, 80 euros. Es una estrategia del banco, ¿no? Bueno, no se pagaba con efecto retroactivo y lo que se realizó fue hubo una recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelto, si a lo mejor ustedes recuerdan, porque también hubo una profusa información al respecto, el día de antes de la Lotería de Navidad del año pasado, el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que hay que abonar con efecto retroactivo. Sin ánimo de cansarles, ¿no? Cuando llegó enero de 2017, el Gobierno dice, bueno, ante la avalancha, por los números que acabas de aportar ahora mismo, vamos a crear primero que era un decreto en el que hubiera arbitrar una fórmula para llegar a un consenso en un plazo de 3 meses. Las entidades financieras tenían que responder a los consumidores y usuarios realizando una oferta motivada. Es decir, el consumidor llegaba al banco, presentaba un escrito y en 3 meses le tenía que contestar bajo qué condiciones, si le reconocía la cláusula suelo o si no le reconocía y qué cantidad. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué aspiración teníamos los que nos dedicábamos a esto? Que hubiese por parte del banco, por eso retomo las palabras que comentabas antes, de una predisposición para llegar a acuerdos. Y lo que nos hemos encontrado es con esta saturación y lo que se viene a denominar coloquialmente un embudo judicial, porque es lo que estamos encontrando en los juzgados de cláusula suelo. Son los datos con los que comenzamos a hablar, ¿no? Las más de 1.600 esos son datos referidos a 8 de septiembre de este año porque es la estadística del Consejo General del Poder Judicial.
pero que en el conjunto de España también son 57.000 y que después también se puede hacer una crítica al gobierno en ese sentido porque pensamos que, por ejemplo, Lugo solo ha tenido 68 casos. Entonces, realmente era necesario en esa provincia en concreto crear ese juzgado. En casos como el de Canarias nos encontramos con un alto nivel. También es cierto que nuestra comunidad autónoma es la tercera del país en nivel de litigiosidad. Seguida nos antecede únicamente Madrid y Andalucía. Y claro, eso también ha tenido su transposición a este caso en concreto de las cláusulas suelo, y no solo cláusulas suelo. Estos juzgados especializados atienden temas de multidivisa, temas de gastos de hipoteca, que es diferente del suelo. Las entidades financieras han visto también que ahora se les ha abierto un nuevo frente en cuanto a lo que son el tema de la reclamación de gastos de notaría, que se abonaron, notaría, registro y actos jurídicos documentados. Paradójicamente, esa sentencia de los gastos es de un año anterior al de la cláusula suelo. Es decir, si antes daba una fecha que era el día antes de la lotería, la de los gastos es del día después de la lotería, pero del año anterior, de 23 de diciembre del 15. Y era un tema que estaba, digamos, no tan en boga como el de la cláusula suelo, pero esto ya es un punto de vista mío personal. Quizás el no llegar a amplios consensos con los consumidores ha motivado que se hayan abierto otras, si se permite la expresión, otras fugas de agua dentro de las reclamaciones. Lo que usted recomienda, señor González, en cualquier caso es que se consulte con un especialista y que se reclame si uno tiene derecho a ello y que no lo deje, desde luego, porque es mucho dinero que ha dejado. Sí, efectivamente, como bien apunta, lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional que sea conocedor de la materia para articular lo que correspondiese en derecho, ¿no? En primer lugar, hacer una reclamación al banco, como le decía anteriormente, que regula el Real Decreto 1/2017 y posteriormente ver la cantidad, si se oferta o no, por parte de la entidad. Pero luego tenemos una deuda con Hacienda cuando cobramos lo que nos devuelve el banco, porque tal vez eso es lo que no conocen los consumidores. Bueno, esa pregunta tiene bastante enjundia, es decir, en principio no, pero es un tanto complejo de explicar. Aquellas personas que sí se dedujeron en su adquisición de vivienda habitual año por año los intereses del préstamo, ahora claro, ahora van a tener una diferencia, ¿verdad? Pues esa diferencia de lo que ya les computó Hacienda como una deducción en vivienda, hay que devolverlo. Y hay que decirle a la gente que hay 3 fechas, a ver si las recuerdo bien. Quien haya cobrado hasta el 4 de abril de este año ya tenía que haberlo hecho en su declaración de IRPF de este año, regularizando los 4 ejercicios hacia detrás, ¿no? Años 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, sí. Entre el 5 de abril, quien haya cobrado, entre el 5 de abril y el 30 de junio de este año, tenía que haber regularizado en este ejercicio el año anterior. Pero bueno, tampoco es por asustar a la gente, es decir, quienes cobren a partir de ahora sí que tendrán, ojo, en junio del año 18, acordarse que tienen que imputar esa diferencia y, por tanto, regularizar su situación con Hacienda en plazo en junio del año 2018. Porque no sé si me he enrollado mucho, bueno, porque pero podemos estar hablando que tienen que regularizar con Hacienda el año que viene, en 2018, la gran mayoría de personas, porque son las que han cobrado a partir de 30 de junio de este año. Porque de cantidades, ¿qué cantidad estamos hablando? Por lo menos de los casos que usted ha llevado que ha acabado con sentencias favorables. Efectivamente. Las cantidades que son para devolver depende de lo que es la cuota que quedase, es decir, el remanente que hace pendiente de cobrar, pero usted más o menos calcule que en torno a unos 4.000, 6.000 euros de media suele ser la cantidad que se le devuelve en relación con con la no aplicación de la cláusula suelo con efecto retroactivo, aproximadamente, en una hipoteca media. Pues nos vamos a quedar con ese consejo, sobre todo que se consulte a un especialista, con una buena perspectiva que hay para que se devuelva, sobre todo si se ha cobrado pues lo que no se debía a los usuarios, y que consulten, ¿no? Porque ya... Y sí, que se defiendan en aras de proteger sus derechos, ¿no? Claro que sí. Pues, Mario González, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Quizás me he enrollado demasiado, pero he intentado lo hemos comprendido perfectamente. concretizarlo lo más posible. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.